Hola, ¿qué tal chicos? Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a tratar una división alemana de la Segunda Guerra Mundial, concretamente la Segunda División Panzer. Y bueno, no me voy a centrar en antes de la guerra, solo me voy a centrar en sus campañas y operaciones militares. Bueno, lo primero que voy a... una curiosidad. Pues que si oís hablar de la División Viena, tenéis que saber que es la Segunda División Panzer. ¿Y por qué se llama así? Ahora os lo explico. Porque muchos de los que formaron sus filas eran de la ciudad austriaca de Viena, y entonces por eso se le puso el mote de División Viena. Bueno, una pequeña curiosidad. Y ahora vamos al lío. Bueno, en la campaña de Polonia estuvo encuadrada en el 12º Cuerpo Panzer del 14 Ejércitos del Grupo de Ejércitos Sur, que aquí en el mapa lo veis, que pone sur, norte, y luego aquí uno que no se ve, que sería el Grupo de Ejércitos C. Y bueno, la división atacó desde Eslovaquia con el objetivo de tomar la ciudad polaca de Cracovia, que estaba defendida por la 10ª Brigada Blindada Polaca. Bueno, sufrió muchas bajas en el centro de Polonia y a la división se le atribuyeron crímenes de guerra contra prisioneros polacos. Bueno, en el centro de la campiña polaca exactamente, ahí es donde sufrió más considerables bajas. Y bueno, ya en la campaña de Francia fue desplazada a la zona de las Ardenas, encuadrada en el 19 Cuerpo de Ejército. Tras atravesar la zona boscosa de las Ardenas, llegó hasta el río Mosa y junto con la primera división Panzer hizo una cabeza de puente en el río Oise, donde avanzó hasta la ciudad costera de Amebille, que alcanzó el día 20 de mayo, y así formando parte de las fuerzas blindadas alemanas que rodearon a los restos de la fuerza expedicionaria británica y del ejército francés en la bolsa de Dunkerque. Luego de un pequeño descanso de una semana, la división avanzó por el interior de Francia siguiendo el curso del río Ain, y cuando terminó la campaña ahí. Bueno, como curiosidad, su cuarto regimiento pasó a la recién creada 13ª División Panzer. Bueno, ahora vamos a pasar a la campaña de los Balcanes. Bueno, en abril de 1945 fue enviada a Rumanía para proteger el país de una posible invasión por parte de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética en 1940 había invadido la zona de Moldavia, que antes era de Rumanía, y por eso estaban un poco en tensión, no por nada más. Y por eso envió ahí a la Segunda División Panzer como parte para la Operación Barbarroja y también para proteger el país de una hipotética invasión. En el momento de la iniciación de la Operación Marita, la división quedó encuadrada en el 18 Cuerpo de Montaña del 12º Ejército. Avanzó primero por Yugoslavia, hasta tomar la ciudad yugoslava de Sturmica, para luego girar hacia Grecia, derrotando la 19 División de Infantería Motorizada griega en la zona del lago Doirán, para tomar el 9 de abril la ciudad de Salónica. Ese mismo día se rindió todo el segundo ejército griego al oeste del río Vardar, al este del río Vardar, que era todo el ejército que luchó contra... todo el ejército que ocupaba la línea Metaxas. Y tras todos estos hechos, la división, junto con la 5ª División de Montaña, la 6ª División de Montaña y la 72 División de Infantería, formó un grupo de ataque con la misión de proseguir el avance hacia el sur de Grecia.
después de que la sexta división de montaña tomase Berroía y estableciese una cabeza de puente al otro lado del río Aliakmon, la segunda división Panzer cruzó dicho río tomando Catherine el 14 de abril. Tras atacar el 15 y 16 de abril a tropas neozelandesas de Lanzac en el paso de Platamount, en la zona del Monte Olimpo, lograron finalmente romper la fuerte resistencia que le presentaron las tropas de la Commonwealth enviadas apresuradamente en ayuda de Grecia, tomando Larisa el 19 de abril junto con importantes suministros allí almacenados que los británicos no les dio tiempo a destruir. Y con los suministros capturados no les hizo falta esperar que sus unidades de logística les aprovisionaran, así ganando un poco de tiempo. Finalmente, tras derrotar la última defensa de la Commonwealth en el paso de las Termópilas, la segunda división Panzer entró en Atenas victoriosa junto con la sexta división de montaña. Después de la campaña se estuvo recuperando de las bajas y no fue al frente oriental hasta octubre de 1941. Reforzando al grupo de ejércitos centro en su avance a Moscú, la famosa Operación Tifón, quedó encuadrada en el 40 Cuerpo de Ejército Panzer del 4º Ejército Panzer. Curiosidad: fue la división que estuvo a 9 kilómetros de Moscú y vieron las cúpulas del Kremlin. Y tras quedar a la defensiva, la división se vio obligada a retirarse. Cuando se produjo la contraofensiva soviética del invierno de 1945, entre el 5 y 6 de diciembre de 1941, tomó parte en diferentes batallas defensivas encuadrada en el 9º Ejército a lo largo de los primeros meses de 1942. En 1943, la segunda división Panzer tomó parte en la Operación Ciudadela, encuadrada en el 47 Cuerpo de Ejército. En el 47 Cuerpo Panzer del 9º Ejército del Grupo de Ejércitos Centro, hasta que la operación fue cancelada por el desembarco aliado en Sicilia, la famosa Operación Husky. En la Operación Kutuzov, lanzada por los soviéticos, fue la respuesta a la Operación Ciudadela. Después de que acabase esta, la división sufrió graves pérdidas a manos de los soviéticos y también en la ofensiva del Cáucaso, en 1942, en la Operación Azul, antes, perdió 2 de sus 3 batallones. La división fue enviada al Somme, en Francia, concretamente en la ciudad de Amiens, en Francia, para reorganizarse y para hacer frente a una hipotética invasión aliada del sur de Francia. Cuando se produjo el desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944, la segunda división Panzer no fue enviada de inmediato a Normandía, porque los alemanes pensaban que habría otro desembarco aliado en el sur de Francia. Estaban en lo cierto los alemanes, pues hubo otro desembarco aliado en el sur de Francia denominada Operación Dragón, pero fue en agosto de 1944 y el desembarco en Normandía fue en junio, que fue 2 meses más tarde. Por ello y por los retrasos debidos a la resistencia francesa y por los cazabombarderos aliados, la división no llegó a Normandía hasta julio. Cuando llegó, se enfrentó con las tropas británicas en la zona de Caen de la 50 División de Infantería y de la 7ª División Blindada, las famosas Ratas del Desierto. Tras participar en diversas luchas y enfrentamientos, tomó parte con sus últimos 25 carros en el fracasado contraataque de Mortain. Posteriormente quedó cercada en la bolsa de Falaise. Logrando escapar solo con elevadas bajas. Sin embargo, ayudó a mantener un corredor abierto para que sus compatriotas pudieran escapar del cerco tendido por los aliados.
Bueno, la división fue enviada a Alemania para reorganizarse, conseguir reemplazos y nuevo material. Pero porque a Alemania le faltaba mucho material, se redujo notablemente su dotación de carros de combate, siendo equipadas algunas compañías solo con cañones de asalto, aunque recibió un batallón de carros Panther. Tras su periodo de descanso en Alemania, la división fue enviada una vez más al frente occidental, siendo encuadrada en el V Ejército Panzer, que se estaba preparando para una ofensiva en el tranquilo sector de las Ardenas, en Bélgica. En vísperas de la batalla, la segunda división Panzer estuvo a punto de alcanzar su fuerza máxima con 27 Panzer IV, 58 Panthers y 48 cañones de asalto Stuka 3 en los parques de tanques de la división. Durante el ataque, la segunda división Panzer se dirigió hacia el cruce de carreteras crucial de Bastoña. Sin embargo, Bastoña fue reforzada por la veterana 101 División Aerotransportada y todos los ataques contra la ciudad fracasaron. El 18 de diciembre, de acuerdo con el plan original, la segunda división Panzer se dirigió hacia el río Meuse, pero no pudo llegar al Meuse, ya que los refuerzos estadounidenses amenazaron sus flancos y líneas de suministro. Su vanguardia solo estuvo a 4 kilómetros de alcanzar el Meuse, donde el 24 de diciembre fueron detenidos por la segunda división acorazada estadounidense y el tercer regimiento real de tanques británicos. La segunda división Panzer se vio obligada a retirarse por los feroces contraataques estadounidenses y la falta de gasolina. Después del fracasado ataque alemán, aunque extremadamente reducida en efectivos, tomó parte en la primavera de 1945 en la batalla del río Rin, en la que la Wehrmacht intentaba evitar que los aliados atravesasen el río Rin y entrasen en el interior de Alemania, y quedó encuadrada en el 13º Cuerpo Panzer del 7º Ejército del Grupo de Ejércitos B. Los últimos restos de la división defendieron la ciudad de Fulda, encuadrados en el 12 Cuerpo de Ejército del mismo 7º Ejército, para acabar rindiéndose el 7 de mayo a los estadounidenses en la ciudad de Fulda. Bueno, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y activar la campana de notificaciones. Y bueno, os voy a dejar que escribáis en los comentarios la próxima división alemana que queráis. Me da igual que sea Panzer, de infantería, paracaidista, mientras sea una división alemana me vale. Y bueno, os dejo un día de plazo hasta el domingo a las 8 para escribir los comentarios, y el comentario más votado será el elegido. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros otra vez y hasta pronto. Chao.